Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 52, versículos 4 al 11. Estamos en el último capítulo de este estudio expositivo que hemos hecho por 2 años de Jeremías. Estamos ya en el epílogo, estamos terminando, y este epílogo tiene 4 partes. 2 partes están directamente relacionadas con personajes de Israel y 2 partes están directamente relacionadas con el pueblo y con las consecuencias del pueblo que está viviendo la cautividad. Jeremías capítulo 52, versículos 4 en adelante. Yo quiero que ustedes vayan conmigo al versículo número 8. Y dice: y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Y en ese texto, o con ese texto, con esa frase final, vamos nosotros a apoyarnos para desarrollar el tema de esta mañana, que lo he titulado Abandonado por todos. Abandonado por todos. Hace 8 días estudiamos sobre Sedequías, sobre todas las implicaciones de un rey que no tuvo visión, que no tuvo carácter, y cómo el pueblo de Israel sufrió las inclemencias de un mal gobierno y por supuesto el juicio de Dios. Hoy vamos a seguir estudiando sobre Sedequías. El libro de Jeremías es un libro dirigido a una nación. Son profecías para Judá, para Jerusalén, profecías para otras naciones, pero es importante porque el libro de Jeremías también tiene mensajes personales. Son pocos los mensajes personales que tiene el libro de Jeremías. Recordemos que hubo algunos para Baruch, ¿cierto? Hubo algunos para el rey Josías, hubo muy pocos para otros reyes, pero de todos los reyes bajo los cuales el profeta Jeremías escribió, a Sedequías es a quien más le escribe. Y también con Sedequías es que Jeremías más se encuentra. Jeremías tuvo varios encuentros con Sedequías. Algunos de esos encuentros fueron nocturnos, otros encuentros fueron a la luz del día. Varios de esos encuentros que Jeremías tuvo con Sedequías fueron privados y tuvo algunos encuentros públicos. Pero Sedequías fue un hombre que tuvo abierta oposición contra Dios y que se opuso notablemente contra el profeta Jeremías. Es interesante que en todos los personajes con los cuales Jeremías se encontró durante su labor profética, que fue un periodo muy amplio, con quien más tuvo resistencia fue contra Sedequías. Sedequías fue el rey que lo mandó a echar al calabozo. Sedequías fue el rey que lo mandó a que no le dieran comida. Sedequías fue un rey que lo abandonó y quiso torturarlo. Sedequías fue un hombre tremendo contra Jeremías. Y fue el último rey de la dinastía. Y yo quiero que nosotros mencionemos eso hoy, lo estudiemos un poco. Vamos a ver las tristes consecuencias que tiene un gobernante rebelde, y no solo las consecuencias que él tiene, sino las consecuencias que eso conlleva para el pueblo de Dios. Los últimos 22 años de la labor profética de Jeremías fueron 22 años difíciles. Recordemos que los primeros 13 años aproximadamente de la labor pública de Jeremías, pues realmente Jeremías no tuvo mayor dificultad porque fue el periodo cuando estuvo Josías. Y Josías era un amigo cercano y además fue favorable también al profeta Jeremías y no hubo mayor oposición. Pero los últimos 22 años de la labor pública de Jeremías, antes de terminar la dinastía, fueron 22 años supremamente difíciles. En esos 22 años hubo 4 reyes. 4 reyes. 2 de esos reyes gobernaron por 3 meses. Y 2 de esos reyes gobernaron por 11 meses. Los últimos 4 reyes, de los cuales 3 eran hijos del rey Josías y 1 fue nieto del rey Josías, fueron reyes malos. No se sabía qué escoger. Dice la Biblia que venía uno y era malo y Dios lo destituía, y luego venía otro y era más malo que el anterior. Y terminamos con Sedequías, que era hijo de Josías con Amutal, y este rey fue supremamente malo ante los ojos de Dios. Un hombre perverso, un hombre sin carácter, un hombre olvidado de Dios. Los reyes que hubo después de Josías fue Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Terminamos con Sedequías y con la invasión del imperio babilónico. Bajo el rey Sedequías, básicamente se dan 3 invasiones que tiene Judá y Jerusalén. 3 invasiones terribles. Y esas invasiones fueron devastando el imperio, devastando el reino del sur, hasta totalmente destruirlo, que es lo que nosotros vamos a mirar hoy en estos textos. Versículos 4 al 6. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército,
contra Jerusalén y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Sedequías gobernó 11 años. El texto comienza diciendo que a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días, vino Nabucodonosor y sitió la ciudad. Recuerden ustedes, queridos hermanos, que hemos estudiado que durante 18 meses la ciudad estuvo sitiada. Aquí nos está dando la fecha exacta del comienzo del sitio de Judá y Jerusalén. Fue un sitio de 18 meses. Nunca Judá y Jerusalén habían tenido un sitio, es decir, habían estado rodeada por un ejército invasor durante 18 meses. Fue un sitio muy terrible. Los soldados babilonios no se retiraron durante 18 meses. La ciudad estuvo cerrada, las puertas estuvieron cerradas, nadie podía entrar ni salir, no podían comprar ni vender. ¿Ustedes se imaginan durante 18 meses uno encerrado en su casa que no pueda salir? 18 meses sin poder salir, sin que pueda haber comercio, intercambio, visitas, todo paralizada la ciudad durante 18 meses. El sitio fue tan terrible que ni Judá y Jerusalén no se rendían a Nabucodonosor, ni Nabucodonosor entraba para invadir la ciudad. Sencillamente estaba la ciudad sitiada, 18 meses sitiada. La orden de Dios para Judá y para Jerusalén era: entréguense voluntariamente para que salven sus vidas. No resistan a Babilonia. Dios les dijo muchísimas veces. ¿Recuerdan cómo tomó Sedequías esas advertencias del profeta Jeremías? Las tomó a mal. Cuando Jeremías le decía, mire, lo único que Dios dice es que se entreguen, el rey Sedequías decía, eso no va a acontecer. Porque si nosotros nos entregamos, lo que estamos diciendo es que somos unos cobardes, que no fuimos capaces de resistir al invasor, y entonces vamos a quedar nosotros humillados, avergonzados, y ellos van a hacer con nosotros lo que quieran. No nos vamos a entregar. Cuando Sedequías nuevamente llamaba después en momentos de angustias al profeta Jeremías y le decía, profeta, ¿hay una palabra de Dios nueva para nosotros? ¿Recuerdan que le decía a Jeremías? Sí, hay una palabra nueva. Entréguense a Babilonia para que salven sus vidas. Y Sedequías decía, no lo vamos a hacer. Vino el sitio, la ciudad quedó paralizada, Jeremías estaba afuera. Recuerden, cuando en el momento del sitio, Jeremías había huido para Anatot, y en ese sitio están solamente los que no se han querido entregar, entre ellos el rey, sus ejércitos, sus príncipes, y la mayoría del pueblo quedó encerrado en la ciudad. Vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército, contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluarte. ¿Qué fue lo que hizo el ejército invasor una vez estuvo a las puertas de Babilonia, de Jerusalén? Edificaron. Ellos dijeron, aquí vamos a vivir, no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que estar acá, este pueblo no se va a rendir, no vamos a invadir las murallas porque Dios no les había dado derecho, sencillamente nos vamos a acomodar, vamos a construir nuestros campamentos y nos vamos a quedar esperando a ver hasta cuándo tienen provisiones ellos y pueden resistir. Eso es lo que está aconteciendo. Vamos a ver quién tiene mayor resistencia, si nosotros acá esperando que ellos se queden sin provisiones, o los de dentro esperando que los de afuera se cansen y se vayan. Recuerden que hubo un momento en el cual hubo una noticia de que venía un ejército egipcio y que los egipcios venían en auxilio de los judíos, y entonces los soldados babilonios se retiraron un tiempito. En ese momento fue cuando Sedequías dijo, bueno, listo, ya ese arrepentimiento muy temporal lo vamos a levantar, y nuevamente los babilonios se regresaron, invadieron nuevamente la ciudad y tomaron nuevamente control. Versículo 5, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías, es decir, el año en el cual terminó la dinastía, porque él gobernó 11 años en Judá. Estuvo sitiada la ciudad 18 meses. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Era de esperarse que después de haber aguantado toda una ciudad dentro de
de unas murallas 18 meses, pues las provisiones se acabaron. Hay una realidad natural que el pueblo va a enfrentar. No debieran haber esperado esa realidad. Pero el versículo nos va a mostrar una realidad natural. Prevaleció el hambre en la ciudad porque no había pan para el pueblo. El rey Sedequías y su ejército pudo tener a los judíos encerrados. Los pudo tener allí, los pudo tener dominados, atemorizados, sin buscar otra salida porque había provisión. Pero cuando las provisiones se agotan, cuando hay hambre, cuando lo de la alacena se acaba, nosotros tenemos que mirar qué podemos hacer. Mientras hay provisiones, a veces nos bandeamos de mil maneras. Pero hay una circunstancia aquí que la Biblia lo registra y es, se acabó el hambre, se acabó el alimento. Ahora, ¿por qué se acabó el alimento en Judá y en Jerusalén? ¿Judá y Jerusalén no es una ciudad de buena provisión? ¿No era una tierra abundante? La promesa que Dios da para ellos es una tierra que nunca va a faltar alimento. ¿Por qué ellos están sin alimentos en este momento? ¿Porque la tierra no produce? ¿Porque ellos son perezosos para cultivar la tierra? ¿O cuál es la razón? La razón es, hay una guerra, ¿sí? Hay una invasión, y los judíos están encerrados en su ciudad, no pueden salir a trabajar, no puede haber intercambio comercial, y por lo tanto se quedaron sin provisiones y no saben qué van a hacer. El rey Sedequías, junto a su ejército, está comenzando a sufrir las inclemencias severas de sus malas decisiones. ¿Cuántas veces tuvo Sedequías la oportunidad de rendirse voluntariamente y con honores? ¿Cuántas veces Dios le había dicho, Sedequías, entrégate voluntariamente y te van a salvar la vida? Ahora, si le salvaban la vida a Sedequías, ¿a quién más se la iban a salvar? A sus hijos, al pueblo, y al salvarle la vida a sus hijos, ¿qué garantía había para él y para su familia y para la dinastía? Que se iba a conservar la genealogía, que se iba a conservar la línea de los gobernantes que estaban en Judá y en Jerusalén. Pero el rey, por su soberbia, por su altivez, dijo, no me voy a entregar hasta que prevaleció el hambre en la ciudad, hasta no haber alimento para el pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer entonces el rey? Vamos a mirar los versículos 7 en adelante. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había entre el jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. ¿Quiénes abrieron esa brecha en el muro? Los judíos. No fueron los invasores. No fue el ejército babilónico que abrió una brecha para entrar a la fuerza e invadir la ciudad. Fue los soldados judíos y la población judía que no resistía más el hambre, que estaban a punto de morir y que sabían que si se quedaban allí iban a morir todos de hambre por falta de provisiones. Ellos buscan la manera de solucionar y la única forma es abrir una brecha en el muro de la ciudad. Ahora, el muro tenía varias puertas a su alrededor. ¿Por qué ellos no abren una de las puertas y escapan por las puertas? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que los soldados invasores estaban especialmente apostados en las puertas, esperando cuando los judíos abrían las puertas y salían. Entonces ellos no van a salir por las puertas porque iban a ser presa fácil de los invasores y ellos temían que los atacaran de esa manera. Entonces lo que ellos deciden es, probablemente en el sigilo de la noche, comenzar a abrir los muros, comenzar a penetrar esos muros, y fueron haciendo una brecha hasta el punto de poder escapar. ¿Cuánto les tomó hacer esa brecha? La Biblia no nos dice. Probablemente tuvieron que tardar varias semanas, porque los muros eran bien gruesos, eran bien fuertes, porque ellos tenían que trabajar de tal manera que los soldados babilonios que estaban afuera, al lado del muro, no se dieran cuenta que ellos estaban haciendo una brecha para escapar. Ustedes han escuchado que a veces en las cárceles de nuestro país hay personas, ¿cierto?, presos, que toman tiempo y toman toda la paciencia para hacer túneles y poder escapar. ¿Cuánto les toma hacer un túnel? Meses. Meses haciendo un túnel para poder escapar y poder salir donde no sean atacados.
donde no sean encontrados. La Biblia no dice cuánto fue el tiempo que tomó a estos hombres judíos hacer esta brecha, no dice quiénes la hicieron, sencillamente dice, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron. Ahora es interesante las actitudes del pueblo judío. Yo quiero que ustedes vayan pensando conmigo, ¿quiénes son los que están haciendo esto? Primero, ¿quién fue el que resistió a Babilonia? El rey Sedequías. El rey Sedequías está resistiendo de manera varonil, según él, el encargo de Jeremías de entregarse a Babilonia. Segundo, ¿quiénes son los que están ahí pegados al muro, a la brecha que se está abriendo para huir de primeros? Versículo 7. ¿Quiénes son los más valientes que van a huir más rápido? Los hombres de guerra, ¿sí? Ahora, si ustedes se ponen a pensar un poco, la ciudad está sitiada por 18 meses. No hay alimento y está todo el mundo a punto de morir porque no hay alimento. ¿Quiénes serían los primeros que debían ser protegidos de no morir después de un sitio de 18 meses? Si se logra abrir una brecha para proteger a las personas que están a punto de morir, ¿quiénes serían los primeros que debieran salir? Los niños, las mujeres, los ancianos, el pueblo, los que estén ya a punto de morir por desnutrición, por debilidad, por inanición. Ellos eran los que debían huir primero. Eso es lo que nosotros comprenderíamos, por sentido común, porque han resistido por mucho tiempo y porque si no les protegemos a ellos, pues mueren estas familias. Pero es muy interesante que el texto dice, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y uno diría, qué bueno, una oportunidad para salvar por lo menos a los más necesitados. Después, punto seguido, y todos los hombres de guerra huyeron. En otro texto va a decir, todos los valientes huyeron, ¿cierto? O como dijéramos nosotros, valiente cosa, huyendo los hombres. En lugar de enfrentar el momento de guerra, en lugar de ser un escudo para proteger a los más necesitados y a los más débiles, los primeros que huyeron fueron los hombres de guerra. Entonces uno dice, ¿quiénes quedaron dentro de la ciudad? Si huyeron los hombres de guerra, ¿quiénes quedaron? ¿A expensas de quién? ¿Tuvieron la oportunidad de huir? Las mujeres, los niños, los ancianos, las personas con limitaciones funcionales, ¿tuvieron la oportunidad de escapar? La Biblia no registra. Es probable que no. Más bien lo que dice es que huyó el rey y huyeron los príncipes y los hombres de guerra. Y los demás, sálvese quien pueda. Es interesante cómo el texto nos va a describir, porque justo esa es la realidad de una nación que no tiene líderes que los gobiernen y que los pocos líderes que hay son líderes cobardes, que no tienen el valor de enfrentar esta realidad, que no tienen el valor de dar su vida por los más necesitados, que no tienen el valor de ponerse en el lugar de los más débiles y salvarles la vida, sino que están pensando primero yo, segundo yo y siempre yo. ¿Conocen algún tipo de líderes así? ¿Conocen personas así que están pensando solo en ellos siempre? Es probable que seamos nosotros algunos de ellos. Es que estamos siempre pensando en nosotros. Si yo estoy bien, todo lo demás está solucionado. Si yo tengo lo mío, no me importa los demás cómo estén. Si yo tengo alimento en mi casa, el vecino del lado se puede estar muriendo de hambre, pero yo tengo. Eso pensaban estos hombres de guerra. Era un ejército muy entrenado, ¿cierto? Hombres valientes, selectos, judíos, preparados para la guerra, pero ¿saben cómo estaban preparados ellos? Para defenderse a sí mismos y no para defender a su propio pueblo. Y es una realidad triste lo que nos va a mostrar el texto. Todos los hombres de guerra huyeron. Dice, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre dos muros que había cerca del jardín del rey. No solo son hombres, sino que son hombres valientes, pero valientes para huir. ¿Conocen hombres valientes para huir? Y son tan valientes para huir que no se atreven a huir de día. Huyen de noche. ¿Cómo les parece el carácter de esos hombres de Judá y de Jerusalén? Entre ellos el primero era el rey.
segundo los príncipes y todos los hombres de guerra y los consejeros y los asesores reales. Primero, eran valientes para unirse, para buscar salida para ellos mismos, pero huyen de noche para no ser pescados o no ser encontrados por los babilonios y protegerse. Realmente ellos estaban buscando protegerse. Realmente ellos no estaban en función del pueblo, ellos estaban en función de sí mismos, en función de no ser encontrados. Ahora dice que salieron de noche. Es interesante, no sé si ustedes recuerdan, pero el rey Sedequías en varias oportunidades llamó a Jeremías para encontrarse de noche. Parece que ese era el modus operandi de Sedequías. Siempre que él no quería ser visto, una cita nocturna, ¿sí? Un encuentro para rendir descargos y para tener asesorías nocturnas y para buscar soluciones. ¿Por qué un rey tenía que actuar de esa manera? ¿Era un rey ilegítimo? ¿No era un gobierno estable puesto por Dios de una monarquía aprobada? ¿No podía actuar a la luz del día? ¿Cuándo uno actúa a la luz de la noche? ¿Cuándo uno busca salidas de noche? ¿Cuándo uno sale por la puerta de atrás? Cuando uno tiene temores y tiene cosas que esconder. Cuando uno no tiene el valor de enfrentar las cosas de frente. Cuando uno tiene el valor de decir las cosas y asumirlas como son. Entonces uno dice, bueno, me voy a ir por la puerta de atrás y voy a escaparme de noche de tal manera que salvo mi vida, nadie se da cuenta y quedo bien. Probablemente eso pensaron estos valientes, que ellos quedaban bien si huían de noche, ahí hacían un pequeño hueco por el muro y se escapaban y nadie los iba a ver y ellos se salvaban. Es muy probable. ¿A dónde ustedes se imaginan que ellos iban a huir? ¿Recuerdan que algunos habían huido a Egipto? Probablemente ellos pensaban unirse a Egipto y se escapaban y nadie se iba a dar cuenta. El texto continúa diciendo, salieron por la puerta, por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey y se fueron por el camino del Arabá. Es decir, buscaron una puerta secreta, el lado de una puerta secreta, que era una puerta donde el rey generalmente cuando tenía situaciones de amenaza podía escapar con facilidad sin ser visto. Era el lugar de una salida secreta donde solo los soldados o la guardia real sabía que existía esa salida. Por ese lugar hicieron la brecha, fue más fácil escapar y es interesante que registre el texto que ese lugar por donde ellos salieron fue entre dos muros que había cerca del jardín del rey. ¿Por qué relaciona estos hombres valientes con el rey? ¿Qué tienen que ver los hombres valientes con el rey? Que el rey era igual de valiente a estos hombres. Estaba igual entrenado para tener citas nocturnas, para buscar salidas fáciles, y que el rey junto a estos hombres valientes que eran sus asesores, estaban entrenados para escaparse y para huir de estas realidades con la misma valentía. Eso es lo que está registrando, y dice, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. El final del versículo 7 lo que está diciendo es, lo lograron. Lo lograron. Hicieron un muro, lograron escapar, salieron y el ejército caldeo no se dio cuenta. Eso era lo que se esperaba. Cuando unos presos en una cárcel toman un tiempo para hacer un túnel para escapar y logran escapar, ¿qué es lo que ellos dicen? Lo logramos. Pudimos escapar, valió el esfuerzo, nadie nos pilló. Nadie nos encontró y justo eso es lo que están diciendo estos valientes. Somos valientes, lo logramos, pudimos escapar. El ejército caldeo no nos vio. Pudimos salir, pudimos refugiarnos en el desierto y tomaron un camino que era un camino poco transitado, de tal manera que casi que se aseguraba ellos la vida y la protección y no tenían problemas a su alrededor. Estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Versículos 8. Y el ejército de los caldeos siguió al rey. El versículo 8 nos va a decir que lo que ellos pensaban que habían logrado, no lograron. Es decir, ellos lograron hacer la brecha, lograron escapar, lograron tomar camino hacia el desierto, pero no contaron
que los soldados caldeos se dieron cuenta y los comenzaron a perseguir. Versículo 8, y el ejército de los caldeos siguió al rey. Bueno, el versículo 7 no nos decía que el rey se había escapado, solo nos decía que salieron por el ladito de la puerta de seguridad donde vivía el rey, donde accedía al palacio en momentos de amenaza. ¿Qué significa? La razón por la cual pudieron salir por ese lado, junto a la puerta de seguridad del palacio, fue porque, según parece, el primero que salió fue el más valiente, el rey Sedequías. Valiente para oponerse a Dios y para resistir a Jeremías y resistir la voz de Dios, pero cobarde para enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Así somos nosotros. Muchos de nosotros somos valientes donde no se requiere valentía y cobardes donde se requiere valor. Ese es Sedequías, que es un altoparlante muchas veces de nuestro inconsciente colectivo. El ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Lo alcanzaron. No sabemos a cuánta velocidad iba Sedequías, no sabemos cuán urgido iba de poder escapar, de poder salvar su vida. No sabemos cuánta angustia tendría él y su familia de poder protegerse en el desierto. Lo cierto es que dice la Biblia que escapó, que huyó, el ejército caldeo lo siguió y alcanzaron a Sedequías. Lo alcanzaron. Esa descripción del versículo 8 es una descripción triste y fatal para un hombre, especialmente para un hombre cobarde. Lo alcanzaron. Es decir, no lo logró. Frustrado el propósito. Frustrado el proyecto de escapar para salvar su vida y probablemente atacar desde fuera o poner un lugar alterno de gobierno. Recuerden que el lugar alterno de gobierno que tenían los judíos en caso de amenaza se llamaba Jericó. ¿Dónde alcanzaron a Sedequías? En los llanos de Jericó. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia? Sedequías todavía pretende a estas horas escapar de noche con su ejército, establecer una base alterna y desde allá seguir gobernando como rey de Judá y de Jerusalén. Él pretende todavía tener un lugar seguro y gobernar. Lo encontraron en los llanos de Jericó. Y la frase que continúa en el versículo 8 es una frase muy descriptiva. Y lo abandonó todo su ejército. Cuando uno se rodea de valientes, como los valientes de Sedequías, así queda. Cuando uno se rodea de hombres tan valientes como esos valientes que tenía Sedequías, termina su vida así, abandonado de todos. El final del versículo 8 describe parte de la condición emocional y física que va a tener el rey Sedequías, y lo abandonó todo su ejército. Y es casi como un epitafio, es casi como una frase de sentencia, pero de sentencia fatal para un rey. Nunca se esperaba que un rey estuviera abandonado, nunca. Los reyes siempre debían estar rodeados, tenían varios anillos de seguridad, tenían una guardia selecta, tenían hombres dispuestos a dar la vida por el rey. Los ejércitos que están siempre al lado de los reyes o de los gobernantes están dispuestos a dar su vida, hacen un juramento, ¿cierto? Donde dicen, doy mi vida para salvar la vida del rey o del presidente o del monarca o del dirigente. ¿A dónde quedó este compromiso de fidelidad y de lealtad de estos varones? ¿Qué pasó con todos estos soldados judíos que tan rápidamente abandonaron al rey? ¿Qué vieron ellos en Sedequías que les llevó rápidamente a abandonarlo y dejarlo a la deriva en el desierto cuando está siendo presa del enemigo? ¿Cuándo acompañaron estos amigos a Sedequías? ¿Se acuerdan cuándo lo acompañaron? Cuando Sedequías estaba rebelde, obstinado, cuando Sedequías estaba creando un bloque político para ir contra Babilonia. Ahí lo acompañaron sus asesores. ¿Recuerdan cuando Sedequías se encontraba con Jeremías y luego se retiraba Jeremías? ¿Qué hacían los asesores de Sedequías? Le decían, no, Sedequías, no te vas a rendir. ¿Cómo que nos vamos a rendir si somos valientes? Estamos contigo, Sedequías, pero no te rindas a Babilonia.
Pero cuando llegó el momento oportuno de enfrentar la invasión, dice el versículo 8, lo abandonó todo su ejército. ¿Cómo quedó Sedequías? ¿Qué piensan ustedes, queridos hermanos, de personas que muchas veces están con nosotros y de un momento a otro nos abandonan? ¿Qué pensamos de ellos? ¿Cómo nos sentimos cuando esperamos en el momento de la crisis o en el momento de la angustia tener la mayor compañía y respaldo de alguien? Y lo perdemos o no lo tenemos. ¿Qué pensamos de esas personas? Valiente cosa, ¿cierto? Pero ¿qué pensamos cuando somos nosotros los que abandonamos a otros? Nosotros podemos tener todas las justificaciones para abandonar, pero muchas veces actuamos como viles cobardes, abandonando la tarea y la misión en el lugar o en el momento más necesario, cuando más se requiere de nosotros. Lo cierto aquí es que parte del abandono de estos soldados era anunciado con anticipación. Dios le había dicho a Sedequías, entréguese, porque si no usted va a terminar muy mal. Y él dijo, no me entrego y voy a demostrar que termino bien. Esto es apenas el comienzo. Lo abandonó todo su ejército. ¿Por qué Sedequías se quedó solo? ¿Saben, queridos hermanos? Sedequías había construido un ejército basado en su propia conveniencia. Sedequías había tomado 11 años para seleccionar un ejército que respaldara todo lo que él quería. No era un ejército temeroso de Dios, no era un ejército leal a Dios ni leal al pueblo. Sedequías construyó un ejército con base a favores. ¿Saben qué hacía Sedequías con sus soldados? Los compraba con favores. Y cuando uno compra amistades y compra compañeros con favores, ¿saben cómo uno queda en el mejor momento? Solo. Sedequías compraba personas con favores. Sedequías era un hombre negociante y tramitador, y le gustaba el trueque, le gustaba decir, bueno, ¿no estás de acuerdo conmigo? Dime, ¿qué quieres para que estés conmigo? Pero por favor no me abandones. Tenía un buen círculo de compañeros, pero todos los compañeros que él tenía eran comprados. En el momento decisivo, todos lo abandonaron y él quedó solo. Y lo más triste es que él ya se había alejado del profeta Jeremías. El profeta Jeremías hizo todo lo posible por estar cerca de Sedequías. Pero recuerden que una oportunidad le dijo a Jeremías, no quiero volverte a ver. No vuelves a entrar al palacio, no vuelves a entrar a la ciudad con orden de muerte. Y fue cuando Dios lo unió con Barud y dijeron, bueno, para salvar la vida, el rey está muy decidido en matarlo si usted vuelve, entonces por favor no vas a volver. Y él se alejó totalmente de Jeremías. Y vamos a los versículos siguientes. Sedequías, un rey abandonado por todos, enfrentando gente en contra, enfrentando el miedo y enfrentando la humillación. Versículos 9 en adelante. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. El versículo 9 ya nos comienza a decir lo que va a acontecer con Jeremías, ya no por cuenta del gobierno judío, sino por manos del rey Babilonia. ¿Qué hicieron? Lo tomaron, lo prendieron y lo hicieron venir al rey de Babilonia. Muchísimas oportunidades tuvo Sedequías de encontrarse con el rey de Babilonia y de salvar su vida. No lo hizo por un falso honor, por un falso sentido de preservación de vida. Pero ahora tiene que ir como prisionero. Va como prisionero, el rey como prisionero, como botín, y lo llevan junto al rey de Babilonia y lo llevan no al lugar alterno donde los judíos tenían para legislar, que era Jericó, sino para un lugar, una base militar que habían establecido los babilonios en territorio judío, que se llama Ribla, en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. Estamos frente a un juicio, estamos frente a una determinación de un imperio contra un rey judío. Nunca en todos los 21 reyes de la dinastía davídica, del reino de Judá,
habíamos tenido que un imperio iba a juzgar a un rey judío. ¿Quién juzgaba a los reyes judíos? Dios directamente a través del sistema judicial judío. No habíamos visto en toda la historia judía que en 21 reyes, como es Sedequías, uno de esos reyes tuviera que ser juzgado por un imperio invasor pagano como Babilonia. ¿Cómo les parece a ustedes? Terrible cierre para la dinastía. Es el último rey de Judá, se cierra totalmente la dinastía, se termina, pero se termina con un juicio en el exilio por un emperador. Versículo 10. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. Yo no sé ustedes qué sienten cuando escuchan eso, pero sienten un escalofrío. Sedequías era un rey, hijo del rey Josías. La Biblia habla bien de Josías al comienzo de su gobierno, pero es probable que al final de su gobierno obró mal Josías, porque de los 3 reyes, hijos de Josías que gobernaron, todos lo hicieron mal, pero el peor de todos fue Sedequías. Yo no sé si ustedes recuerdan que el primer rey de Judá que comenzó a implementar prácticas de tortura en Judá y cerca al templo de Jerusalén se llamó Sedequías. Sedequías fue el primer rey de Judá y único en la historia que comenzó a implementar prácticas de tortura en el palacio. ¿Y saben a quién torturó? Al noble profeta Jeremías. El rey Sedequías lo mandó a echar a una cisterna con lodo para torturarlo. Mandó a racionarle la comida. Mandó a ponerlo bajo prisión y con el cepo. Lo puso en una caverna húmeda que estaba a punto de morirse Jeremías. ¿Recuerdan? Cuando Jeremías cayó en un periodo de depresión profunda, que Jeremías dijo no vale la pena vivir, Jeremías no estaba diciendo que no valía la pena vivir porque no tenía para el almuerzo, o porque no pasaba el bus rápido, o porque que estaba cayendo una llovizna. Jeremías dijo eso cuando estaba siendo torturado por nada más ni nada menos que por el rey Sedequías, el valiente rey Sedequías. ¿Saben? La Biblia dice que todo lo que nosotros sembramos, eso también cosechamos. Ese es un principio general de la vida que Dios estableció. Es un principio de justicia, es un principio de retribución, es un principio de comprensión de que debemos entender que el mal que yo no quiero para mí, no lo debo promover para otra persona. Sedequías torturó a otras personas, entre ellos al profeta Jeremías. ¿Qué viene ahora para él? Versículo 10. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. La Biblia no registra que Sedequías haya degollado a prisioneros a la vista de sus ojos, pero sí los torturó con una intención clara de muerte. ¿Sí? Fue una intención clara de homicidio la que tuvo Sedequías contra Jeremías y contra otros hombres de su palacio. Luego lo mandó a huir con una sentencia de muerte. El rey de Babilonia, que era un hombre cruel, un hombre sanguinario, va a degollar a los hijos de Sedequías. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Sedequías ve morir sus hijos frente a él por degollamiento? No solo significa que él recibe la retribución de su propio quehacer de lo que él sembró como rey, no solo significa que él es torturado fuertemente y sufre el dolor de ver a sus hijos morir por degollamiento frente a sus ojos, sino también significa que no hay descendencia para gobernar. Recuerden que la monarquía era hereditaria, y si se degollan los hijos o se matan los hijos o mueren los hijos, no hay continuidad en el trono. Tenían que haber hijos para que hubiera dinastía. Estamos en el 21º rey de Judá.
Si se matan todos los hijos del rey Sedequías, ¿de qué se asegura Nabucodonosor? Que se acaba la dinastía, que no hay forma de resistencia y que no van a regresar ellos a gobernar, sino que luego él va a poner gobernadores de acuerdo a su corazón, pero no como una dinastía establecida por Dios. Lo que significa eso es que Sedequías ve cómo el fruto de su vida se seca y termina frente a sus propios ojos. Es muy interesante lo que la Biblia dice acá, pero es muy crudo el lenguaje como se describe. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Ahora, cualquier padre, muchos de nosotros somos padres aquí, cualquiera de nosotros no esperamos eso que nos pasa. Y si nos llegase a pasar una situación difícil con uno de nuestros hijos, nosotros preferiríamos no ver. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros supiéramos que está sentenciado uno de nuestros hijos a una muerte cruel, nosotros diríamos, por lo menos yo no quisiera ver. ¿Sí? No me den esa oportunidad porque es mucho más doloroso, más trágico, más cruel ver la muerte, ver la crueldad de cómo mueren mis hijos frente a mí. Pero la Biblia dice que parte del trato de Dios para Sedequías fue que él tenía que ver. ¿Ustedes recuerdan qué significa el nombre Sedequías? Sedequías significa Dios es recto, o Jehová es mi justicia. Sedequías en su propio nombre encarnaba la justicia de Dios, pero no la justicia para defensa de él, sino la justicia retributiva para sí mismo por sus propias acciones. Sedequías nunca pensó que el nombre que él encarnaba y del cual hacía honor, que hablaba del atributo de la justicia y la rectitud de Dios, se iba a venir contra él mismo para su propia perdición. Vio a sus hijos ser muertos delante de sus ojos. Un cuadro terrible, en un valle lejos de Jerusalén. El rey de la dinastía que mostraba la venida mesiánica de Cristo está siendo torturado, viendo la tortura de sus hijos, y todo su ejército, ¿dónde está? Separado. Luego termina diciendo, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. ¿Recuerdan qué había hecho Babilonia en tiempo anterior? En el 605 se había llevado a todos los jóvenes, que era una promesa. Había habido una deportación masiva. En este momento estamos a la puerta de la tercera deportación de los judíos. Primero hubo una pequeña deportación donde fue Daniel y los jóvenes. Después hubo una segunda deportación con más de 10,000 judíos, entre ellos el profeta Ezequiel. Y estamos a la última deportación donde van a devastar la ciudad. Toda la gente inteligente, los príncipes, los profesionales, los herreros, los artesanos ya fueron llevados. Pero ahora el rey Nabucodonosor se asegura frente a Sedequías de matar por degollamiento a todos los príncipes de Judá. Queridos hermanos, es interesante que no solo el rey, ni su familia, sino todos los príncipes de Judá estén sufriendo esta tortura. ¿Qué se esperaba que ellos hubiesen hecho en un momento dado? Ustedes recuerdan que parte de estos príncipes presenciaron la quema del rollo que hizo Joacín. Cuando Joacín escribió y recapituló todos los escritos de las profecías de más de 20 años y las llevó al rey Joacín, ¿recuerdan qué hizo Joacín y todos los príncipes? ¿Recuerdan qué hicieron? ¿Y qué dijeron los príncipes? No se puede hacer. Esta es la palabra de Dios, tenemos que respetarla. Somos un pueblo fundado en la palabra. No podemos quemar la palabra de Dios, tenemos que defenderla. ¿Se acuerdan qué hicieron los príncipes? Se congraciaron con lo que hizo el rey. Se calentaron con ese fuego que hicieron quemando el rollo y no hicieron nada para defender la palabra ni para denunciar al rey por esta atrocidad. De ese tipo de príncipes estamos hablando. Por eso van a morir ahora degollados todos los príncipes de Judá. No hay esperanza para Judá. Se cierra el telón de la dinastía. Versículo 11.
No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. No obstante, es interesante cómo el texto comienza, el texto final de ese párrafo. No obstante, o por consiguiente, o de otra manera, dando a entender como si el juicio para Sedequías realmente hubiera sido mínimo. Lo que da a entender allí es, Sedequías, ¿qué le esperaba en ese momento? Un emperador como Nabucodonosor y un general del ejército como Nabuzaradán. ¿Qué era lo que hubieran podido hacer con Sedequías después de tanta resistencia y lo cogen en el desierto huyendo? ¿Matarlo? Ya han degollado a todos. ¿Sí? Tienen herramientas y tienen valor para degollar al rey. No obstante, la sacó barata. Pudiendo y debiendo morir en ese momento, no obstante, solamente le sacaron los ojos. Ahora es interesante lo que la Biblia dice. Y continúa diciendo y describiendo la crueldad con la cual fue tratado Sedequías. Ahora uno diría, qué crueles los babilonios. Qué terribles esos soldados, cómo se atreven a sacarle los ojos a un hombre estando vivo. Con un hierro se los sacan. Qué crueles. Pero tenemos que ir un poco más allá y decir, ¿por qué Sedequías le están sacando sus ojos estando vivo? ¿Qué hizo Sedequías? ¿Por qué le sacan los ojos? ¿Cuál es el mayor problema que tuvo Sedequías como rey en términos físicos? ¿De qué fue lo que más careció Sedequías como rey? De visión. Sedequías no fue un rey de visión. Sedequías tenía sus ojos para ver otras cosas, pero no tuvo visión, no tuvo el carácter visionario de un líder para proteger su nación. Y cuando tuvo visión fue para escaparse. Cuando tuvo un poquito de visión de noche fue para huir en contravía al llamado de Dios. Esa es la razón por la cual dice la Biblia, no obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías. Es decir, lo torturó, le sacó los ojos en señal de que no podía ver más y de que había sido un hombre sin visión, sin autoridad, sin liderazgo. Y dice luego, y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia. Muchísimos años tuvo Sedequías para ir a Babilonia a vivir con tranquilidad. ¿Se acuerdan que había otro rey que había ido llevado cautivo a Babilonia? Pero nunca fue juzgado. ¿Recuerdan cómo se llamó ese rey? Que era nieto de Josías. El rey Joaquín, ¿sí? O el rey Jeconías. Ese rey anteriormente había sido llevado prisionero, pero no fue juzgado por Babilonia, no fue torturado, sencillamente fue llevado, vivió en el exilio. Y cuando uno revisa la genealogía en Mateo capítulo 1, uno dice, si le mataron los hijos a Sedequías, no hubo gobernante, entonces ¿cómo continúa la línea mesiánica? O la línea genealógica de donde viene el Mesías. ¿Saben de dónde vino? Del otro rey que estaba también cautivo en Babilonia, pero que nunca fue juzgado y que sus hijos nunca fueron torturados. No fue de Sedequías. Sedequías era hijo de Josías, pero no fue de él que viene la genealogía de Jesús, sino de Jeconías. Y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Si nosotros fuésemos a poner un epitafio en la celda donde está este varón o en la tumba donde yació este varón, ¿qué diríamos? Aquí yace un valiente rey que no tuvo visión. Aquí yace el ocaso de la dinastía de un hombre cobarde. ¿Sí? Aquí se baja el telón de un hombre que fue abandonado por todos porque él resistió a Dios, de un hombre que no tuvo valor, fue puesto en la cárcel hasta el día en que murió. La Biblia registra
que todos los años de su vida, el resto de los años que tuvo Sedequías, tuvo que vivir en el exilio, prisionero, encadenado y sin vista. Y con el triste recuerdo de su nación devastada y sus hijos degollados en su presencia. Lo último que pudo conservar Sedequías en su retina fue la muerte de sus hijos. El último recuerdo, lo último que pudo ver, no fue ni siquiera su ciudad, no fue ni siquiera la gente o el templo destruido o los muros destruidos, cosa que él tenía temor, sino a sus propios hijos cayendo muertos a su lado. Queridos hermanos, Dios es mi justicia. Eso significa Sedequías. Y Sedequías comenzó a ver en su propia carne y en su propia familia que Dios es justo. ¿Cuántos años resistió Sedequías a Dios? 11 años en el gobierno, lo resistió. Y la Biblia lo dice. La Biblia dice, y Sedequías no se humilló ante Jeremías, el profeta que Dios le mandó. Y por no humillarse ante Dios y por no humillarse ante el profeta de Dios, comienza a enfrentar la justicia de Dios en su propio ser. Un rey abandonado por todos, víctima de su propio corazón engañoso, víctima de su propia concupiscencia, de su propio amor al poder, de su propia rebeldía. Ahora, Sedequías era un hombre muy joven. ¿Recuerdan a los cuántos años comenzó a gobernar? 21 años. Reinó 11 años, es decir, tenía 32 años. A los 32 años vio la muerte de sus hijos y él fue llevado cautivo. Supremamente joven, como muchos de nosotros. Un hombre joven enfrentando el juicio de Dios y enfrentando el dolor y la miseria de una nación acabada. Nunca fue puesto para eso. Él fue puesto para que estableciera justicia en Judá y Jerusalén. Él fue puesto para que fuera un hombre visionario. Fue puesto para que liderara la nación y la llevara al éxito, para que la llevara al arrepentimiento y a la sumisión de los planes de Dios. ¿Por qué no lo hizo? Primero, porque se llenó de orgullo. Segundo, se llenó de temores y se rodeó de personas que no eran convenientes. Y las personas convenientes las alejó. Y terminó mal, abandonado por todos. Sedequías es un típico líder que no debemos soñar nosotros ser. Líder que no debemos ni soñar, ni tener, ni seguir. Sedequías es hombre en el poder, pero en el poder pensando en sí mismo. No debemos pensar en ese tipo de líderes. Los líderes que Dios aprecia, que Dios llama y que Dios pone y honra, son líderes que se humillan, que sirven y que se entregan, no los que velan por sí mismos, no los que están pendientes de su propio bienestar, sino pendientes del bienestar de otros. Sedequías solo pensó en él, y como solo pensó en él, terminó él, pensando en él y sufriendo la tortura, abandonado por todos. Queridos hermanos, es muy probable que nosotros tengamos personas a nuestro lado como Sedequías. Es probable. Es probable que personas que nos rodean a nosotros o nosotros rodeando a otros seamos así de valerosos como estos hombres o como Sedequías. Si es así, vamos a terminar mal. Necesitamos acercarnos no a los hombres cobardes, sino a los hombres valientes que Dios pone para defender la nación y defender la vida y defender la familia. Necesitamos rodear hombres puestos para proteger. Jeremías era uno de ellos. Jeremías termina mucho mejor que Sedequías, porque Jeremías tiene el temor de Dios y no termina como Sedequías, abandonado por todos. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos que tú eres justo, que tú eres retributivo, Señor, y que tú no pasas por alto las acciones nuestras. Gracias por enseñarnos que muchas veces en la nación, en la iglesia y en nuestros propios hogares, nosotros como varones no somos valientes y no somos temerosos de ti. Le tememos más a las circunstancias que a ti. Muchas veces somos como Sedequías, temiendo al qué dirán y no temiéndote a ti.
huyendo de las circunstancias y no huyendo de nuestros pecados, huyendo de las realidades angustiantes, pero no yendo a ti, sino yendo en contravía de ti. Señor, te pedimos que nos perdones. Si nosotros somos ese tipo de varones, te pedimos que nos perdones, que tengas misericordia de nosotros, que hagas de nosotros varones valientes, de carácter, decididos, que no huyamos ante las circunstancias, que no salgamos corriendo, que no pensemos en nosotros primero y en nuestro bienestar, que no nos salvemos nosotros y entreguemos al pueblo, sino que estemos en función de servir a los más necesitados, pero en primer lugar que estemos en función de tu propia gloria y de tu propio honor. Terrible epílogo, no solo para el libro de Jeremías, sino para la historia de Judá y de Jerusalén. Triste final, se cierra el telón de manera cruel, nos queda en la retina el sinsabor de un líder sin carácter, de un líder débil, de un líder sin visión. Señor, pero ante ese epílogo tan triste y tan fatal, nuestra única esperanza es Jesucristo. Ante ese telón que decae en un ocaso triste y lúgubre, Señor, nos queda mirarte a ti y saber que solo en ti hay esperanza. La esperanza nuestra no viene de nuestros gobiernos, no viene de nuestras autoridades, ni de la iglesia, ni de la casa, ni de la nación. Nuestra única esperanza viene de ti. Tú eres nuestro gobernador perfecto. Tú no nos abandonas en las peores circunstancias. Tú más bien en las peores y difíciles circunstancias estás más cerca de tu pueblo para consolarlo, para sostenerlo y para mostrar toda tu bondad y tu benevolencia. Gracias porque en los momentos más difíciles, cuando somos abandonados por todos, Señor, allí estás tú. Gracias, Señor, porque cuando otros nos abandonan, tú estás tan cerca, tan personal, tan justo, tan amoroso, tan cariñoso. Nos abrazas, nos levantas y nos dices, no temas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Gracias, Señor, porque esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es tener un grupo de amigos a nuestro alrededor. Nuestra esperanza no es tener hombres de guerra o escoltas o compañeros. Muchos de esos compañeros nos juran lealtad hasta el final. Señor, pero el único leal, el único fiel, el único que nunca nos abandona, eres tú. Gracias te damos. Gracias por no abandonar tu iglesia. Y no la abandonas no porque tu iglesia sea fiel, sino porque tú te propusiste en ti mismo preservar un pueblo para tu gloria y llevarlo, Señor, a la gloria pese a todas las circunstancias. Gracias te damos. Esa es nuestra esperanza. Si tú no nos has abandonado al punto de quedar en el olvido, no es porque nos hayamos portado bien, sino porque tú eres misericordioso, porque hiciste un pacto contigo mismo y porque eres fiel a ti. Gracias te damos. Bendito es tu nombre por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.